información en Biobío. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Biobío TV. Hoy, en nuestro comentario semanal de elecciones presidenciales, conversaremos sobre los comicios de 1958, que llevaron a la moneda a Jorge Alessandri, el hijo del León de Tarapacá. Soy Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá. Esta elección presidencial de 1958 se desarrolló en un particular contexto social y político, después de años en que se fueron acumulando las decepciones en la población, en un país muy pobre y con problemas sociales que no encontraban solución, al menos que fuera visible y oportuna, además de tener un crecimiento económico bastante mediocre. Se puede decir que Chile, en la década de 1950, ya había ingresado en una pendiente de problemas sociales y estructurales y además una conciencia de crisis, que fueron denunciados por diversos pensadores de tendencias políticas o culturales que eran distintas. Entre ellos podemos destacar a Julio César Llobet, socialista, cuyo ensayo histórico sobre el desarrollo económico y social de Chile presentaba una visión lapidaria sobre la trayectoria nacional y sobre el núcleo dirigente. Unos años después, antes de terminar la década, Jorge Ahumada publicó En vez de la miseria y Aníbal Pinto su obra Chile, un caso de desarrollo frustrado. En la primera mitad de la década, pensadores como Jorge Millas o dirigentes empresariales como Jorge Alessandri pusieron acento en distintos aspectos de los males que sufría el país. Entre ellos podríamos mencionar la inflación, el mal endémico de Chile, como le llamó Mario Góngora. En la década de 1950 irrumpieron con gran fuerza las ocupaciones de terreno y las poblaciones callampas, como se apreció con fuerza en la toma de la población La Victoria y que continuó en los años siguientes en diversos lugares. Lo mismo puede decirse de la batalla de Santiago del 2 y 3 de abril de 1957, con resultado de destrozos y muertes. La pobreza en general y la miseria en particular eran otros males que afectaban a la sociedad chilena, con una democracia relativamente consolidada, sólida se diría, pero con una situación social potencialmente explosiva. A ello se podrían añadir los problemas del mundo laboral, que tuvo una expresión decisiva con la fundación de la Central Única de Trabajadores, la CUT, en 1953, que pasó a presidir el carismático, combativo y a esta altura legendario dirigente Clotario Blest. Por otro lado, en el periodo previo a las elecciones hubo algunos sucesos relevantes, ilustrativos del momento histórico que vivía el país y que anunciaba el Chile del futuro. En ese tiempo se consolidaron los liderazgos de Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandri, ambos elegidos senadores por Santiago en las parlamentarias de 1957. Un año antes se había formado el Frente de Acción Popular, el FRAP, que formalizó la alianza política y electoral de la izquierda, comenzada en 1952 tras años de división. Asimismo nació la Democracia Cristiana, como fuerza política renovada y con futuro, cuyas principales raíces estaban en la Falange Nacional. En otro plano, se firmó el convenio, que tendría gran incidencia futura, entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago. Podríamos decir que Chile vivió 3 años decisivos, entre 1956 y 1958. Adicionalmente, la elección de 1958 se realizó tras la aprobación de una serie de reformas importantes, en el contexto de la llamada Ley de Saneamiento Democrático. Entre otras se incluyeron el voto con cédula única y la legalización del Partido Comunista tras 10 años de vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Las elecciones de 1958 fueron estrechas y marcaron nuevas tendencias. Jorge Alessandri, el triunfador, había comenzado su vida política en ese lejano e histórico año 1925, cuando fue elegido diputado en las primeras elecciones celebradas bajo la nueva Constitución, elecciones parlamentarias. Tras 3 décadas, su nombre creció y se consolidó. Fue designado ministro de Hacienda por Gabriel González Videla y elegido senador en 1957. Su vida, no solo la pública, sino también la empresarial, aparece narrada en el libro de Patricia Arancibia, Álvaro Góngora y Gonzalo Vial,
Jorge Alessandri, 1896-1986, una biografía. Y algunas de sus ideas se pueden apreciar en el trabajo de Sergio Carrasco. Alessandri, Pensamiento Constitucional, reseña de su vida pública. Era un hombre brillante, como todos los Alessandri, según se decía. Miraba la política como un deber ineludible y también con cierta hostilidad, aunque con un permanente e indudable interés. No ocurría lo mismo con los partidos y con ciertas prácticas, como la demagogia o la falta de preparación de los dirigentes, cosas que despreciaba. Si bien procuraba mantenerse lejos de los cargos públicos y de las candidaturas, lo cierto es que lo buscaron y que él estuvo dispuesto para asumir responsabilidades ministeriales primero y como senador posteriormente. Asumió el desafío y fue elegido con la segunda mayoría al Senado detrás de Eduardo Frei Montalva por Santiago. El líder falangista, Eduardo Frei, era la primera mayoría nacional en 1957. Pero Alessandri había publicado 2 años antes su pensamiento en este texto, que es muy notable y muy interesante, La verdadera situación económica y social de Chile en la actualidad, en que resumió parte de los problemas del país. Leemos una de sus páginas. Lo que procede en la hora presente es hacer una pausa en el camino que se viene recorriendo para curar las heridas y corregir los desequilibrios que a menudo provocan las acciones demasiado violentas. En este caso, son más graves el aumento exorbitante de los gastos públicos que urge reducir, la anarquía en materia de previsión que la hace injusta, antieconómica e ineficiente, así como la situación franca y decididamente deprimida en la que se ha colocado a las empresas privadas del país. Luego, cualquier plano o actitud que tienda a exagerar tal estado de cosas será de efectos resueltamente contraproducentes a las finalidades perseguidas, como se había probado a su juicio a partir de 1939. Esta y otras ideas estarían presentes en la candidatura presidencial de Alessandri en 1958. Su campaña estuvo marcada por una imagen todavía recordada. El candidato, con rostro serio, hacía un llamado apuntando con su dedo índice. A usted lo necesito, que era una idea tomada de los llamados militares en Inglaterra y en Estados Unidos. El afiche se distribuyó profusamente y tuvo impacto. Gustaba presentarse como candidato independiente, si bien era reconocido como un hombre de derecha, que agradecía el apoyo de liberales y de conservadores. Alessandri tenía una visión de país que incluía diversos aspectos. Creía que era necesario gobernar con autoridad, resolver y no tramitar, avanzar en los temas sociales, hacer correcciones en el papel del Estado y en las irritantes injusticias sociales, así como reducir los gastos en la administración, tema recurrente en su pensamiento. Estimaba que Chile requería una profunda transformación económica y social, y que era preciso establecer la competencia y hacer operativas las conquistas sociales. Denunció la previsión vigente, como mencionamos, como ineficaz e injusta, y aseguró que era necesario abaratar la construcción para enfrentar el grave problema habitacional. Estimaba además que existía un empobrecimiento de la agricultura y que eso dañaba al país en su conjunto. Alessandri estaba convencido de que su carácter de figura independiente en materia política y su experiencia en la empresa privada y en el ámbito público, como ministro de Hacienda, eran garantía para el porvenir. Muchas de estas ideas están incluidas en su documento titulado Discurso Programa del candidato independiente don Jorge Alessandri. La elección de 1958 fue impresionante por diferentes razones. Lo primero que llama la atención es que en esos comicios participaron 3 sucesivos presidentes de la República. Jorge Alessandri, triunfador en 58, Eduardo Frei Montalva, quien ganó en 1964, y finalmente Salvador Allende, quien llegó a la moneda en 1970. Los 3 candidatos en 1958. Los otros 2 postulantes en esa ocasión fueron Luis Bozay, radical, y Antonio Zamorano, un sacerdote dedicado a la política. Alessandri era entonces la máxima figura de la derecha, tanto por su tradición familiar como por su inteligencia y liderazgo, como se había expresado en la elección senatorial del año anterior. La derecha, que actuó con confusión y ambivalencias desde las elecciones de 1942, como hemos visto en los comentarios anteriores,
por primera vez emergía con unidad y fuerza y con posibilidades reales de vencer. No obstante, Salvador Allende vivió su segunda campaña presidencial en 1958, pero también en una posición que era más competitiva y con reales posibilidades de éxito si la comparamos con los comicios anteriores de 1952. De hecho, 2 años antes se había conformado el Frente de Acción Popular, el FRAP, que reunió a los partidos comunistas y socialistas para la construcción de la vía chilena al socialismo, a lo que se sumaba el surgimiento del allendismo, que mostraba apoyos al candidato que excedían el marco habitual de la izquierda, como ha mostrado Joaquín Fernández Zavara en su estudio sobre Allende, el allendismo y los partidos. Las ideas transformadoras estaban expuestas en un documento titulado Un camino nuevo para Chile, el programa del gobierno popular de 1958, obviamente, que comenzaba con una biografía del candidato socialista y continuaba con una apelación a la historia, una descripción de las ideas y algunas definiciones de cambios estructurales hacia el futuro, como lograr más democracia, lo que incluía, por cierto, la convocatoria a una asamblea constituyente, más desarrollo económico con aspectos como la planificación central, un impulso a la industrialización además. También era preciso más bienestar social, lo que implicaba una reforma en la educación, así como en la seguridad social y el ámbito habitacional. Finalmente, el programa sumaba más independencia nacional referida a temas internacionales. Frei Montalva, por su parte, era un brillante político demócrata cristiano, senador desde 1949 y conocedor de diferentes temas públicos. El Partido Demócrata Cristiano se había fundado un año antes y emergió con gran fuerza y creciente respaldo popular. Había otros 2 candidatos que compitieron en esa oportunidad, como hemos mencionado, el radical Luis Bozay Leiva, pero que le correspondió ser el abanderado de su colectividad en un momento de baja del partido. Y finalmente estaba la candidatura de Antonio Zamorano, el llamado cura de Catapilco, personaje curioso en las lides electorales, popular y de efímera vida política. La elección se realizó el 4 de septiembre de 1958. El resultado fue estrecho y mostró algunas novedades que vale la pena considerar. El triunfo final fue para Jorge Alessandri, pero fue una victoria por escaso margen y solo parcial, pues no logró la mayoría absoluta de los votos, por lo que esa noche no emergió como presidente electo. Sería necesaria por tercera vez la resolución del Congreso Pleno. Los resultados fueron los siguientes. Alessandri obtuvo 389.909 votos, equivalente al 31,5% de ellos. Allende alcanzó 356.493 sufragios, el 28,8%. Frei Montalva llegó a los 255.769 con el 20,7% y superando a los radicales, que solo obtuvieron 192.077 votos para su candidato Luis Bozay, que apenas era el 15,5%. Finalmente, Antonio Zamorano obtuvo 41.304 votos, es decir, el 3,3%. La diferencia entre las 2 primeras mayorías relativas fue de apenas 33.000 votos, superando a Alessandri a Allende. Como se puede apreciar, el candidato independiente, con el apoyo de los partidos conservador y liberal, apenas superó al líder del FRAP. Me parece que se pueden destacar 2 aspectos especiales sobre estos comicios, en términos electorales e institucionales. El primer tema tiene que ver con el sufragio femenino, que se expresó por segunda vez en una elección presidencial. En 1958 sufragaron casi el doble de hombres que de mujeres, 800.000 frente a 434.000, lo que muestra la lentitud del cambio social, cultural, frente a una modificación legal que ya tenía una década. En cuanto a los resultados, Jorge Alessandri superó claramente a Salvador Allende en los votos femeninos, 148.000 contra 103.000. En los hombres la situación fue al revés, por cuanto Allende logró 259.000 votos frente a los 241.000 de Alessandri. Sin embargo, la diferencia en las mujeres marcó finalmente la victoria del candidato de la derecha sobre el de la izquierda. Hay un segundo tema que es preciso tener claro. Alessandri, como antes González Videla e Ibáñez, no triunfó en la elección presidencial, pues para ello se requería
más de la mitad de los votos válidamente emitidos, y Alessandri solo alcanzó, como dijimos, el 31,5% de ellos. Con esto, entraba a operar el mecanismo constitucional que establecía una definición por parte del Congreso Pleno que podía pronunciarse por cualquiera de las dos primeras mayorías relativas, el mencionado Alessandri o Salvador Allende, que había obtenido el 28,8%, aunque en las dos ocasiones se hubiera elegido a la primera mayoría anteriormente. El Diario Ilustrado, periódico conservador, tituló en forma impropia al día siguiente de los comicios: Alessandri presidente electo de Chile. No era verdad, pues faltaba un trámite constitucional que incluso podía ser eventualmente negativo para él. El 5 de septiembre, el Mercurio tituló en la misma línea: don Jorge Alessandri fue elegido presidente. En su editorial, también con un encabezado ilustrativo, elegido el nuevo presidente, habló de una apreciable mayoría, asegurando que toda pretensión de desconocer el veredicto de las urnas mediante la presión de las masas será repudiado por el país, en clara alusión a los partidarios de la candidatura de la izquierda. En una postura distinta, como era previsible, el Diario Comunista del Siglo destacó: una aplastante mayoría democrática reveló el país, agregando que la derecha no había alcanzado siquiera un tercio del electorado nacional. De forma similar, aunque más oblicua, La Nación puso en portada: izquierda obtuvo gran votación, con una bajada que recordaba que correspondería al Congreso Pleno designar al nuevo gobernante. Por la votación final, algunos han estimado que la derrota de Allende frente a Alessandri se produjo por la candidatura de Antonio Zamorano, que habría restado votos decisivos al líder socialista, por lo que el Diario El Siglo lo llamó Judas de Catapilco. Eso supondría, en la práctica, asignar todos sus votos a Allende, lo que le habría permitido superar a Alessandri. Me parece que, como ha demostrado Patricio Navia e Ignacio Soto, la situación es diferente, aunque no se puede hacer historia virtual. Y lo más probable es que los votos se hubieran distribuido de una manera distinta, pues Zamorano recogía apoyos desde los distintos mundos políticos y candidatos. Con todo, el concepto cura de Catapilco se instaló en el lenguaje político nacional, que representaba a aquellos postulantes a un cargo que terminan perjudicando a otro en vez de tener reales posibilidades de ser elegidos, concepto que se mantiene hasta hoy. A pesar de lo anterior y del clima de incertidumbre e intranquilidad nacional que denunció El Siglo, en un editorial titulado Un llamado y una alerta, en la sociedad chilena casi de inmediato se fue produciendo un ambiente que comenzó a reconocer la victoria, entre comillas, de Alessandri, quien recibió algunas visitas protocolares inmediatamente después de la elección. De esta manera llegaron a verlo el cardenal José María Caro, arzobispo de Santiago, quien expresó los saludos y felicitaciones del clero chileno, como resumió un artículo de Zigzag. También fueron los rectores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, así como personeros de diferentes actividades del país y representantes diplomáticos. La Nación, que había tenido ambiguas posiciones tras los comicios, días después podía anunciar que Alessandri era el nuevo presidente, pues ya estaba asegurada la mayoría en el Congreso Pleno, puesto que incluía los votos que recibiría de los parlamentarios conservadores y liberales, como era obvio, pero también de los agrarios laboristas, los demócratas cristianos, algunos independientes y de fuerzas más pequeñas. En efecto, la mayoría del Congreso Pleno apuntó a quien había obtenido la primera mayoría relativa. Alessandri logró 147 sufragios frente a solo 26 para Allende y 14 votos en blanco. De esta manera, Jorge Alessandri Rodríguez quedaba proclamado como presidente de la República. En su informe anual al gobierno británico, el embajador Pink resumió su visión: Alessandri era el hombre más calificado del país para el puesto. Con ello comenzaba un gobierno y un presidente hacia el futuro. Asumió el 3 de noviembre de 1958. Tras jurar como presidente de la República, el nuevo gobernante se dirigió a la catedral para participar en un Te Deum. El Diario Ilustrado marcó claramente su visión sobre el momento histórico. Chile tiene desde ayer mejor destino. Hemos narrado el desarrollo de la administración de Jorge Alessandri en la obra colectiva que me ha tocado dirigir y en la que participaron Sergio Carrasco, José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens,
Gonzalo Lario, Alejandro San Francisco y Ángel Soto, que en la historia de Chile 1960-2010 tomó el preludio de las revoluciones, el gobierno de Jorge Alessandri, 1958-1964, publicado por la Universidad San Sebastián. La llegada de Alessandri al gobierno tuvo un enorme significado y despertó expectativas en la población. En buena medida, se trataba de un gobierno definido como tecnócrata, de los gerentes incluso se le llamó, que se suponía podría tener logros mayores en el plano económico en un país que estaba afectado por problemas serios como la inflación, lo que el gobierno pensaba combatir. Para ello proponía un ajuste fiscal y el fomento de la iniciativa privada, así como el control de dicha inflación. Otros temas de relevancia eran la falta de vivienda, el fomento de la agricultura y el mejoramiento de la previsión social. Un éxito importante en los primeros años cuando la inflación bajó efectivamente desde el 33% en 1959 al 5,4% el año siguiente, con lo que todo parecía ir por buen camino. Sin embargo, la situación se revirtió producto del terremoto de mayo de 1960, que cambió las prioridades, modificó el gasto público e hizo que se regresara a la negativa situación precedente. Los tiempos que vinieron fueron revolucionarios. La victoria de Alessandri en 1958 fue débil en un doble sentido. Por una parte, porque su votación apenas superó el 31% del respaldo ciudadano, y por otro lado, porque en el plano ideológico y en la discusión pública cada vez se imponían con más fuerza las posiciones ajenas al pensamiento del presidente de la República. A ello se sumó un problema puntual pero relevante. En las elecciones parlamentarias de 1961, la derecha perdió el tercio necesario para poder seguir gobernando con cierta tranquilidad, por el derecho de veto, para lo cual se requería un tercio del Congreso. Eso implicó un cambio importante, por cuanto Alessandri, que se jactaba de su independencia política, debió comenzar a gobernar ya no solo con los partidos originales, el liberal y el conservador, sino que sumó al Partido Radical a su gabinete. El Mundial de Fútbol de 1962 fue una fiesta importante, pero que no lograba alterar el clima político ni resolver los problemas sociales. Por último, el continente comenzó a vivir tiempos revolucionarios, en alguna medida producto del impacto de la Revolución Cubana de 1959 y que se reflejó rápidamente en Chile, en especial por su influencia en los dirigentes del Partido Comunista y del Partido Socialista, así como en los medios de comunicación y en algunas figuras como Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda. El clima revolucionario impactó en otros sectores, como fue posible apreciar en los cambios que experimentó la Iglesia Católica, que se reflejaron en diversos aspectos: la promoción de la reforma agraria, el llamado a los católicos a asumir sus deberes sociales y políticos con una clara orientación que apelaba a los cambios estructurales y otros. Asimismo, la revista jesuita Mensaje dedicó un número especial a la revolución en América Latina. Estimaba que había llegado su hora y que era necesario decidir si sumarse u oponerse a dicha revolución. El momento histórico contribuyó a la formación de la Alianza para el Progreso e incluso de la primera reforma agraria que impulsó el gobierno de Alessandri. Por todo lo anterior, la política nacional sufrió una radicalización y la idea de revolución emergió como un imperativo del momento histórico, aunque con variantes ideológicas y prácticas. Posteriormente, en 1964, triunfó Eduardo Frei Montalva con su proyecto de Revolución en Libertad, mientras en 1970 llegó a la moneda Salvador Allende, el abanderado de la vía chilena al socialismo. En la práctica, el gobierno de Jorge Alessandri se transformó en el último gobierno de la democracia tradicional chilena, que luego experimentaría una espiral revolucionaria o una era de las revoluciones, como lo hemos llamado en otra oportunidad, una crisis institucional y los temores ciertos de una ruptura. Que esté muy bien. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico. Opinión en Bio Bio.